Hola, soy Guillermo Tell y le doy las bienvenidas otra vez a los cuentos de Guillermo Tell. Como ustedes recordarán, en la semana pasada empezamos a leer el libro llamado Mentiras, Fantasías e Iniquidades del Imperio de Espeleta y sus estados satélites. Habíamos llegado hasta el capítulo 5, llamado El Cementerio, y a partir del día de hoy, de este capítulo de hoy, vamos a leer algunos capítulos que pertenecen al cementerio. En este caso en particular, arrancamos con el capítulo 6, Las centellas. La primera anécdota está relacionada con las centellas. Las centellas se cree que son un fenómeno atmosférico de origen electromagnético. Esto, claro está, desde el punto de vista científico. Pero si las centellas aparecen en el cementerio, el fenómeno físico muda rápidamente a los límites de lo creíble y entra en el terreno de lo metafísico. La ciencia, en su cotidiana lucha contra el misticismo y la ignorancia herética, a veces trata de explicar cosas que no necesitan ser explicadas. Durante la noche del 23 de julio de 1951 se desató una tormenta de esas que suelen quedar en la memoria popular a lo largo de muchos años. Durante ese día, y a la luz de un sol de invierno frío pero luminoso, iban a ser enterrados en un funeral también digno de recuerdo 14 bomberos que 2 días antes habían fallecido en el famoso incendio de la fábrica de telas de Florencio Varela. El siniestro había alcanzado un gran renombre debido a lo trágico de su desenlace y a la enorme cantidad de víctimas que el fuego se había cobrado. Uno de los difuntos era hermano del cuidador y enterrador del cementerio, y de ahí que para él el entierro no era uno más de los tantos que realizaba en sus habituales jornadas laborales. El evento fue pomposamente triste y la banda de la policía que entonaba marchas fúnebres no pudo tapar el llanto y las exclamaciones desgarradoras de los familiares de los difuntos. Tanto era el alboroto que los caballos que tiraban de los carros mortuorios casi se desbocan y generan un caos de proporciones impensadas, haciendo aún más trágico lo gravoso de la situación. El funeral insumió varias horas, por una parte debido a la gran cantidad de difuntos a enterrar y por otra a los desmanes que se suscitaban cerca de los pozos donde todos querían acercarse a arrojar la última flor a modo de despedida final. El cuidador del cementerio trabajó con la frialdad y la distancia emocional que su cotidiana tarea le imponía, aquella inexpresión del que está acostumbrado a trabajar con la muerte. Sin embargo, en su interior, la pena le carcomía el alma. No podía aceptar que el más joven de sus hermanos no estuviera más entre ellos. Ese dolor lo hundía en un pesar tan profundo como los pozos que tendría que rellenar una vez que todos se fueran y se quedara solo con su necrológico trabajo. Dejó para el final la tumba de su hermano, como si de esa forma estirara un poco más su estadía en el reino de los vivos. A lo largo del día, el clima se había ido descomponiendo y para cuando le tocó el turno a su hermano, la tormenta ya estaba sobre su cabeza. El ruido de las paladas de tierras al golpear el cajón se vio enmudecido por los truenos que ya se descerrajaban sobre la región y las gotas frías y enormes empaparon rápidamente su ropa. La lluvia sobre su rostro disimulaba el profuso llanto que no podía o no quería contener. Y mientras ejecutaba su tarea no dejaba de gritarle al viento y a la lluvia lo rabiosamente triste que se sentía por lo injusto de la situación. Desde el momento en que se había enterado de los detalles de la muerte de su hermano y sus compañeros, no había podido dejar de pensar en la impotencia del pobre que muere a causa de la ambición del rico que por intentar no perder la mercadería de su depósito de combustible no les dijo nunca que estaban trabajando sobre una bomba de tiempo. Cuando el aire del recinto en llamas alcanzó la temperatura suficiente, el destino de los bomberos estuvo sellado. Cuando arrojó la última palada de tierra, esta ya era más barro que otra cosa. En ese momento, y siempre según su propio relato, el viento y la lluvia se detuvieron instantáneamente, generando una atmósfera irreal, de tensa calma eléctrica.
Asombrado por lo rápido y extraño del suceso, miró hacia arriba, como quien mira instintivamente o por acto reflejo hacia el lugar donde se generan los relámpagos en el cielo. Cuando volvió la mirada al nivel del suelo, ya estaban ahí. Sobre cada una de las tumbas, una bola de fuego, una extraña presencia etérea, una pequeña esfera insustancial de color dorado que parecía flotar suspendida a 1 metro del suelo. El entorno extático daba la impresión de haber detenido el tiempo. No se movía ni una hoja y ni siquiera caían gotas de agua desde los árboles empapados por el diluvio. Sin saber qué hacer, se quedó atónito mirando el dantesco espectáculo. No sintió miedo, sino una tranquila curiosidad, como si supiera que nada iba a pasarle, como si una paz angelical lo envolviera todo con un manto de bondad. Cuando atinó a moverse hacia la más cercana de las esferas, éstas se desplazaron, giraron fugazmente a su alrededor y desaparecieron entre los árboles que circundaban el lugar. Intentó seguirlas, pero fue en vano. No pudo encontrar el más mínimo rastro de ellas. Los estudiosos del fenómeno dijeron que eran centellas generadas por la gran tormenta eléctrica. Así también justificaban que todos los elementos de hierro de los alrededores permanecieron imantados por varios días luego de la tormenta. Pero nadie le pudo quitar jamás al enterrador la alegría de saber que su hermano y sus compañeros habían pasado a despedirse antes del viaje final. Capítulo 7. La dama. La segunda anécdota referida al cementerio sucedió una calurosa tarde de verano de fines de los años 70. Siendo ya la hora del cierre del cementerio, el cuidador se dispuso a colocar el candado en el portón de entrada, dando de esa manera por terminada la jornada laboral. Al agacharse para buscar el pasador donde poner el adminículo de cierre, sintió una gélida ráfaga que le sacudió la transpirada camisa. Con semejante clima, esa ventisca fría era como una especie de bendición inesperada, como encontrar en el medio del más desolador y abrasador de los desiertos un puestito de helados. No pudo esbozar ningún razonamiento que explicara el origen de tan frío movimiento de aire. Sin tratar de hacer especulaciones misteriosas, se dispuso a disfrutar de ese breve instante de lujuria térmica. En ese momento, y a sus espaldas, una voz angelical le pidió que por favor no cerrara la puerta y le permitiera salir. La voz, de una suavidad, un tono y una fineza casi etéreos, parecía transmitir una paz de siglos, como el tono monocorde de ciertos ancianos que demuestran su sabiduría articulando algunas pocas palabras interrumpidas por una simultaneidad de eternos silencios. Como accionado por un resorte, el cuidador se paró y giró sobre sus talones para observar a una hermosa mujer de tez muy blanca y largos cabellos rubios que parecían flotar sobre sus hombros. La flor de color indefinible que llevaba en su mano era la más bella que el cuidador había visto en su vida, y eso que él se jactaba de ser un experto en flores. Definir la belleza es una tarea un tanto superflua, ya que ésta es tan subjetiva como esquiva, pero hay ciertos estándares de beldad que parece que vienen impresos en nuestro acervo genético, de manera que ante esas apariencias todos nuestros sentidos quedan embotados, impávidos y anonadados por ese impacto sensorial. En las caricaturas sería el personaje al cual se le cae la mandíbula. Tal era la hermosura de esta dama que parecía irradiar un aura intangible a su alrededor, y de más está aclarar que, de haberla visto entrar al cementerio, no podría haber olvidado su presencia. Pero él tampoco estaba constantemente en la puerta viendo quién entraba al cementerio, por lo que la posibilidad de no haberla visto ingresar era plausible. Sin embargo, y en términos generales, él conocía a todos los que eran habitués del cementerio, y si bien no eran gente particularmente fea, tampoco tenían el magnético e irresistible atractivo de esta mujer. Y ese perfume, una fragancia que no pudo identificar, pero que le remitía inexorablemente a su infancia,
una especie de mezcla de aromas dulces y sensibleros que le evocaba el amor de madre, el seno familiar, el útero primigenio. Ese día de bochorno, casi nadie había ido a visitar a sus difuntos, y los pocos que sí lo habían hecho eran los fanáticos habitués a los que él ya conocía. Sin embargo, la mujer estaba ahí, erguida en toda su estatura, que no era para nada común. «Discúlpeme, por favor, no vi que usted hubiera entrado al recinto», dijo él como queriendo justificar su accionar. «No se preocupe, señor. La mayoría de la gente no puede verme», intentó aclarar la mujer, no logrando en lo más mínimo su objetivo. Dudando acerca del sentido de lo que había oído, pero sin animarse a preguntar, el cuidador prosiguió. «Ya mismo le estoy abriendo», comentó mientras se agachaba a sacar el candado. «Muy amable, gracias», dijo la dama, con ese tono de voz tan celestial que generaba amor a la vida. «Qué calorón, ¿no?», intentó simpatizar el cuidador. «Eso dicen», comentó la mujer. «La verdad es que soy insensible a las limitaciones de la carne». El cuidador, más extrañado que antes, prosiguió con su tarea. De frente al portón y de espaldas a la mujer, volvió a sentir la ráfaga de aire frío y, como intuyendo algo no común, giró su cabeza intentando ver los pies de la dama. No los vio. Se irguió por completo y giró sobre sí mismo para ver si la mujer había retrocedido, pero ella ya no estaba. Solo quedaba, apoyada sobre el breve mural que daba al portón de salida, la extraña e indescifrable flor de perfume paradisíaco. Llamó a su esposa e hijos para que lo ayudaran a buscar a la señora en el interior del cementerio, que, aunque pequeño, estaba lleno de árboles y recovecos donde poder esconderse si uno quisiera. Jamás volvieron a verla. Algunos demiurgos utilizan esta historia para justificar el hecho de que la flor nunca se marchitó y aún sigue emitiendo su embriagador perfume. Capítulo 8. El ser. La tercera anécdota sucedió a fines del 74. Durante 3 noches seguidas, la pequeña morada de los cuidadores dentro del cementerio se vio sacudida o atacada por algo que andaba por los techos y generaba un ruido increíble de características indecibles. Parecía como si una procesión avernal se dedicara a comprobar la firmeza del techo de chapa, sacudiéndolo como en el peor de los pamperos. Con el coraje que los padres no tienen, pero que deben fingir ante sus hijos, el cuidador tomó la escopeta y cada una de las noches del extraño suceso salió a enfrentarse con lo desconocido. Las 2 primeras noches no pudo encontrar absolutamente nada, lo cual le generó aún más desconcierto. Hubiera esperado encontrar algo, aunque fuera de características desconocidas, alguna pista que pudiera explicar el extraño fenómeno. Pero nada. La tercera noche, toda la familia y los amantes de lo paranormal que querían ser testigos presenciales de las manifestaciones del ente estaban dentro de la casa, mentalmente preparados y a la espera de los anómalos ruidos. Los vecinos que se habían acercado para dar una mano tenían cada uno el arma que habían podido conseguir para la ocasión, variando estas desde antiguos arcabuces hasta botellas con agua bendita y crucifijos. Cuando se percibió el mínimo ruido, salieron todos disparados desde las distintas aberturas de la casa, de manera de poder rodearla y de esa manera lograr percibir algo. Tamaña fue la sorpresa cuando alcanzaron a percibir el relieve de una clara figura humana sobre el oscuro telón de la noche sin estrellas. Al verse intempestivamente rodeado, el extraño ser intentó escapar por el costado de la casa que daba a la calle, cayendo estrepitosamente sobre la vereda. El ruido a huesos roto le dio al ser una humanidad inesperada. La horda de cazadores rodeó al incauto, que resultó ser el borrachín del pueblo, que, en su trascendental pedo y sin soltar la botella de su mano, se esforzaba por pedirle a Dios que volviera la vida al general, muerto unos meses antes. Indudablemente, la muerte de Perón afectó grandemente a la sociedad espeletense. Es inevitable asociar al cementerio con la tristeza.
Escenas de llanto, dolor inconmensurable, ataques de nervios por la impotencia, desmayo de señoras gordas afectadas por lo trágico y hasta alguna actitud de ciego rencor ante el familiar hipócrita que se desvive en llanto al lado del féretro cuando en vida jamás fue a visitar al muerto, son comunes en la tragedia que usa como teatro el enorme panteón fúnebre del cementerio. Sin embargo, si fuera posible realizar una escala del sufrimiento humano, es probable que no exista ninguno peor que el de aquellos padres que perdieron un hijo pequeño. Y ni hablar si encima ese pequeño era hijo único. Los enterradores están curtidos en estas vicisitudes, aunque en ciertas ocasiones el padecimiento es tan profundo que hasta ellos se ven afectados. Durante los años que le tocó estar a cargo del cuidado del cementerio, el señor Fulmine nunca presenció un evento similar al de la familia de Oscar. Continuará.